¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Roberto Ábalos. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Contrapunto, el debate político. El día de hoy nos acompaña el precandidato por el PRD a la gobernatura de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, quien ya está aquí con nosotros un poco tarde, pero está aquí, no cree que nos estuvimos poniendo de acuerdo. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos Bienvenido. Esto es Contrapunto. Iniciamos. Pues bien, mi gente bonita, aquí en Súmate Chiapas, ya estamos arrancando la entrevista, como les comentábamos. Nos acompaña el día de hoy el precandidato del PRD a la gobernatura de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, y bueno, comentándolo para que no crean que nos estuvimos poniendo de acuerdo, se le hizo un poco tarde, sabemos de la agenda llena del precandidato, pero pues ya estamos aquí arrancando. Bienvenido, ¿cómo lo ha tratado Chiapas los últimos días? Pues Roberto, muchas gracias primeramente y efectivamente una disculpa a ti, al auditorio, por este retraso involuntario que tuve. Pero bueno, ya estamos acá y agradezco mucho el espacio y la oportunidad que me das. Pues hemos estado trabajando muy intensamente, yo veo con mucho aliento, para mí, creo que para la sociedad chiapaneca, el que el viernes de la semana pasada, lo que parecía que estaba en especulaciones, que no se iba a hacer, sí se logró, que fue inscribir la alianza Chiapas al Frente con los partidos PRD, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional. Y digo que es un tema de aliento porque enriquece la vida democrática, genera un marco de equilibrio en la competencia electoral que vamos a tener este año, que es una elección fundamental para el futuro de México y el futuro de Chiapas. Es una elección que tiene tal vez la importancia que ni la del año 2000, que se dio la alternancia en la presidencia de la República, tenga, porque yo siempre he considerado, he estado de acuerdo con voces que lo han señalado, que en el 2000 hubo una alternancia en el poder, pero no hubo una transición, no se llevó a cabo los cambios que el gobierno, que el sistema de gobierno de México debería tener, para que la sociedad mexicana pudiera participar en los términos que debió llevarse a cabo. Cambió quien lleva los mandos, pero finalmente el manual de operaciones ha seguido siendo el mismo y es evidente que ya está agotado. Es evidente que tiene que revisarse a fondo un nuevo sistema de gobierno, una nueva forma de coordinación de la federación con los estados, una nueva forma de coordinación y de vinculación de los estados con los municipios, y también una nueva forma responsable por parte de la sociedad de cómo debe participar en estos procesos, y los partidos políticos tienen que ser los motores de este cambio, que tenemos que reconocer que hasta hoy, y por eso la irritación social tan grande que existe, no lo han sido, porque pareciera o así ha sido, que los partidos políticos y quienes ellos llevan a los cargos públicos se han preocupado más del control y del dominio de sus propios privilegios y sus prebendas que estos cambios y estas transformaciones de fondo que tiene que tener el concepto del gobierno para que estas nuevas etapas que han sido tan críticas a nivel nacional y a nivel local por todo el entorno internacional no estén vulnerando, como lo están haciendo, los aspectos básicos de la vida de todos los ciudadanos. Sin duda es usted un excelente interlocutor, no me cabe la menor duda, y sé que es usted una persona muy seria. Y ahí va a disculpar mi estilo, pero es un poco más distinto, vamos a llamarle así, ¿no? Así que no me vaya a tomar a mal
absolutamente nada, ¿no? Parte de... ¿se siente perseguido Aguilar Bodegas? Bueno, sin lugar a dudas, las acciones que se han llevado a cabo no son normales, digo. Pero de eso a sentirme perseguido, no. O no quiero darle esa interpretación, porque para mí sería un acto deleznable, innecesario e injustificable. Y estaría atentando contra lo más sagrado que tiene que defender un gobierno, que es precisamente las libertades de las personas. Claro, pero vimos pues recientemente un video que usted hizo afuera de su casa, sí. Donde pues alguien le entrega un paquete, aparentemente por equivocación, y donde pues según esto le formulan pues, ciertos cargos, ¿no? Sí, no fue auténticamente una equivocación. Digo, muchas gentes me han dicho a mí en privado, públicamente, bueno, es que fue un aviso. Yo no necesito que me manden avisos, ni los avisos que me manden van a ser escuchados y recibidos por mí. Yo soy una persona leal a mis propios principios, soy una gente profundamente comprometida con hacer las cosas como yo las pienso, porque creo que la congruencia es el acto más profundo que el ser humano tiene consigo mismo. Así que a mí no me amedrentan con cosas que puedan significar amenazas de esta naturaleza. No estoy buscando hacer cosas indebidas, estoy haciendo el uso de mis facultades y de mis libertades políticas, estoy tomando acciones bajo mi propia responsabilidad y no soy una persona con conductas deleznables que me tengan que estar siendo sometidas a este tipo de actos. Si yo fuera una persona con circunstancias vergonzosas en mi pasado o actos indebidos, yo sería el primero en no estar ni participando, ni exponiéndome, ni exponer a la gente que te da su confianza. Oiga, hablando del pasado, precisamente por ahí, tenemos pues un dato pues que sin duda en su momento causó mucho revuelo, está ahí, digo, al final sabemos que Juan Sabines intentó frenarlo cuando pues compitieron. Pero... No, yo no estaba compitiendo. Esta persecución de Sabines se dio en el año fines del 2011 y durante el 2012. Evidentemente yo no... Pero ya había por ahí un recelo, vaya, ¿no? No, yo con Juan Sabines, lo único que de mi parte a él hubo fue cuando una época muy difícil que él tuvo en 1998, ante un problema que tuvo estando aquí en Chiapas, lo único que hice con otro amigo fue tenderle la mano y ayudarlo a resolver ese problema. Entonces, han dicho eso que se cuenta que dicen que usted lo tenía viviendo en su casa. No, eso es falso. ¿Es falso? No, eso es falso. Yo no que hasta lo las caguamas le invitaba. No, por ahí. No soy caguamero. No, que usted se las invitaba, a que él se las tomaba, ¿no? No soy caguamero, la única caguama que me gusta es la que está un poco prohibida ya por la zona de los esteros, ¿no? Y ya hace años que no la pruebo por lo mismo. No, él vino acá, le ofrecieron un trabajo y lo dejaron colgado en el aire, y eso le propició bastantes problemas, y un amigo de él me dijo lo que estaba pasando. Yo trabajé con su papá, quiero y aprecio mucho ese recuerdo y esa oportunidad que tuve con el papá de él, con don Juan Sabines Gutiérrez, y evidentemente en agradecimiento yo colaboré para que él saliera de ese problema. Él ya se quedó radicando acá, yo era presidente del PRI, se incorporó a una función dentro del PRI municipal, yo era presidente del PRI estatal. Posteriormente vino la campaña del 2006, yo fui candidato a la senaduría. Él en el año 2001 fue candidato a la diputación local, ganó e inició una carrera política. Oiga, permítame tantito, ¿no será que le pasa a usted lo mismo que a Pablo Salazar? Que ahora ya nadie se quiere hacer responsable de Juan Sabines. No. Porque en algún momento... No, yo te puedo poner nombre y apellido de lo que te digo. Se comenta de que pues usted lo apoyó, fue creación que usted quiso para que después él lo dejara a usted. No, yo en primer lugar nunca, no soy sujeto de hacer ayudas que luego quieras cobrar, ni soy una persona tenebrosa.
Pero ¿se puede considerar a Juan Sabines pues un traidor o un mal agradecido? No, simplemente creo que fue una persona que cometió muchísimas equivocaciones para desgracia de Chiapas. Ahí están los resultados de su gobierno, una crisis financiera tremenda que van a pasar más de 30 años para que se pueda recuperar. No sé qué edad tengas, Roberto, pero súmale 30 años a tu vida. No creo que lo vea. No, súmale 30 años y, bueno, esperamos que sí. Y entonces hasta después de 30 años más tú vas a haber liberado este estado de una carga de más de 3,000 millones de pesos al año que tienen que seguirse destinando a eso. Imagínate que esos 3,000 millones de pesos que se pagan de una deuda que no sabemos en dónde estuvo ni a dónde se dirigió, los aplicaras al campo, a la pequeña y mediana industria y al turismo. Pues se dicen que cada año. Se dicen que por lo menos la mitad, por lo menos 20,000 millones fueron a parar a la campaña de Enrique Peña Nieto. No, yo no sé, los que aquí estuvieron seguramente lo saben, pero los errores de ese gobierno están a la vista y yo evidentemente creo que dentro de toda esta vorágine que ya había, hay dos versiones, a mí realmente ninguna de las dos me interesa ni resuelve el problema, por lo cual tomó esta persecución en la que se llegó a una fabricación de que Pablo Salazar estaba involucrado con una empresa en la que yo trabajaba y esta empresa en la que yo trabajaba hacía cosas indebidas y yo estaba involucrado en esos trabajos indebidos. Bueno, todo esto fue un escenario evidentemente muy lamentable y de condiciones muy críticas para quienes lo vivimos. Sí. Y a mí en lo personal, por supuesto que sí me afectó, pero de eso a que yo sea una persona que guarde rencores, que esté alentando revanchismos, no lo soy. Nunca lo he sido. Creo que la función pública, yo me formé bajo criterios muy estrictos de que la función pública es el trabajo de mayor exigencia, de mayor responsabilidad, le está sirviendo a la sociedad, al pueblo, y no es un trabajo en el que tú te puedas dar el lujo de buscar tu beneficio, tu privilegio, a costa de los demás. Así que creo que todo el tiempo que tú dediques a perseguir, a violentar la ley, engañando, amenazando, teniendo testimonios falsos, etcétera, no solo estás perdiendo tiempo, sino que además estás incurriendo en peores irregularidades o delitos que los que le quieres inculpar a la persona que estás persiguiendo. Así que esas cuestiones para mí, te lo digo con absoluta sinceridad y con absoluto conocimiento, no son cuestiones que caminen conmigo. Cuando yo tengo dificultad con alguna persona, siempre las resuelvo de frente, dialogando, con una defensa férrea de mis derechos y de mis opiniones y con un respeto pleno también a los que la persona pueda tener. Claro. Así que no me he contaminado nunca con estas cosas. Ok, bueno, usted disculpará, como le comentaba, esta nueva forma de hacer televisión a través de Facebook, pues nos obliga precisamente a estar pendiente de la interacción y de... Déjame decirte algo, déjame decirte algo a ti y al público. Okay. Yo celebro que sea esta nueva forma de hacer las cosas, porque todo lo que se hace con escenografía, al final de cuentas, no deja ningún buen resultado. Me siento muy bien de que uses esta claridad, esta dirección, y además estoy consciente que estás recibiendo información de quienes nos escuchan y me la reflejas a mí. Me parece muy buena forma de hacer las cosas. Perfecto, pues vamos a leer los primeros mensajitos que tenemos por aquí. Dice Martín Nájera Santiago, saludos Josian. Joseph Solís, siempre lo admiré a este señor, pero al final es otro chapulín, hubiese sido mejor independiente. No, déjenme hacer una aclaración. Yo renuncié al PRI no para ser candidato en otro partido. Renuncié al PRI por 3 razones muy fuertes. La primera, porque hubo un atropello tremendo a la militancia que tratamos de defender, no solo yo, sino varios expresidentes de partido en Chiapas. La segunda, porque el partido a nivel nacional y local está absolutamente distanciado de los principios esenciales que el priismo tuvo y en los que yo me formé, que eran realmente el estar acordes
a la necesidad básica del pueblo y atender a la parte más desprotegida de la sociedad. Y la tercera, porque ni siquiera hubo la decencia de acusar recibo de todas las comunicaciones por la vía institucional y directa y personal que se hicieron, ni por las que públicamente se hicieron. Cuando eso sucede, cuando no son capaces de atender y de responder, cuando está señalando que hay ilegalidad, que hay ilegitimidad y que va a haber un fracaso total para la militancia que representas en la búsqueda de la lucha política que vas a tener, pues no te queda más que decir, yo ya no soy de ahí. Y si ya no eres de ahí, ¿qué haces ahí? Así que yo por eso me salí. Cuando me salí del PRI, que previamente a ello renuncié al cargo que tenía en el gobierno del Estado como secretario del campo, fue, y así lo expresé, porque me incorporaba y traté, y lo sigo tratando de hacer todos los días, a una sociedad crítica, una sociedad que está muy ríspida en su relación con el gobierno y con los actores políticos, para entender y poder ser parte de esa solución. En este ínter yo recibí apoyo, recibí invitaciones para incorporarme a una lucha política. ¿Por qué no lo hice por la vía independiente? Primero, porque la vía independiente es una vía muy romántica, pero en realidad no es una vía que alcance absolutamente nada, y lo estamos viendo con la decepción que ha habido en Nuevo León, que no creo que nadie celebre lo que está sucediendo, y que luego un independiente esté ahora obsesionado con seguir y utilizando los recursos que tiene para ir a buscar y promocionarse, etcétera. Y hay algo muy importante, cuando tú haces una campaña política, que es algo que la mayor parte, obviamente, de la sociedad participa en ellas, pero no es quien las conduce, la gente que participa contigo tiene dos tipos de exigencias y de aspiraciones: el cambio de la situación social en que vive, y tres, el involucramiento en los esfuerzos para que se dé ese cambio. Tú como independiente, ¿qué le puedes ofrecer a la gente si no llegaras? ¿Qué estructura vas a utilizar para que puedas hacer los trabajos de promoción, de representación en la casilla, de defensa jurídica del voto, etcétera? Por eso los partidos políticos son tan necesarios. Por eso quienes aspiran a un cargo de elección popular, la vía real y única que tienen es la de un partido político, a no ser que sean personas que tengan una extraordinaria capacidad económica atrás de ellos, o un grupo con esa gran capacidad económica, y como no veo, Chus Orantes. Bueno, como Chus Orantes, y no veo cuál sea la diferencia en que lo hagas a través de un partido político o a través de un grupo que al final de cuentas, si te da el recurso, también te va a poner las condiciones para cuando llegues. Claro. Así que yo, en lo personal, creo que la candidatura independiente es una candidatura en la superficie muy romántica, heroica, pero me gusta el término de romántica. ¿no? Un poco en el fondo es en realidad una ilusión, claro, que no llega a nada. Sin duda. Oiga, pero pues mucha gente piensa, y yo también lo pienso, 40 años para darse cuenta que el PRI no era la vía. Cuando tuvimos un Salinas de Gortari, cuando tuvimos un Fobaproa con Ernesto Zedillo. A ver, esos dos temas. Primera, no fue darme cuenta en 40 años. Me di cuenta en los últimos 5 años. Pero no estoy hablando de males de origen, estoy hablando de males del presente. Fobaproa. A ver, Estados Unidos pasó hace 10 años un tema como la crisis económica que tuvo México. La solucionó exactamente igual, nada más que le llamaron de otra manera, pero es el Fobaproa. Y gracias a eso Estados Unidos tuvo la recuperación, que además fue también el salvamento para todo el mundo, porque imagínense que hubiera reventado financieramente Estados Unidos, bueno, pues hubiera habido una revolución mundial. Salinas de Gortari. Pues, mire, Salinas de Gortari es el villano favorito de México. Todo lo que acontece se le carga a Salinas de Gortari, y el juicio popular es inmediatamente un juicio sumario. Yo te puedo hablar como ciudadano y como presidente municipal y diputado que fui
en el tiempo que él fue presidente de la República, y yo, gracias al programa de solidaridad y a la atención que él le brindaba a dar el seguimiento a las cosas personalmente, con el gobernador que fue aquí, don Patrocinio González Garrido, yo tuve una presidencia municipal en que pude cumplir mucho más de lo que incluso me había yo comprometido en la campaña. Y ahí están los resultados. En las colonias populares que no tenían agua, drenaje, luz, calle, en las comunidades más lejanas como Pavencul, como El Naranjo, como Toquián, de Tapachula. ¿Y por qué logramos tener eso? Bueno, porque tuve el apoyo de Solidaridad, que fue del gobierno de Salinas, porque tuvimos el apoyo combinado con el gobernador del estado, y por supuesto que el ayuntamiento puso, no dinero, un trabajo de convocatoria y organización honesto. Hicimos las obras por administración, colaboraron los colegios de ingenieros y de arquitectos en este desarrollo, los sectores que el partido tenía, como son la CTM, la CNOP, la CROC, etcétera, con los camiones, y hicimos todo un gran conjunto que colaboró. Cuando fui diputado federal, que fui por el PRI, en la 55 legislatura, Salinas de Gortari, en los 3 años que fui diputado, entre 7 y 8 veces, no recuerdo exactamente, recibió a la bancada en la que yo pertenecía, que era la bancada de la CNC en el PRI, para atender puntualmente problemas que le planteábamos del sector y del distrito que representábamos. Esto significaba inversiones en caminos, mejoramiento para temas de salud, de educación, conflictos de autoridad o justicia que pudieran existir. Entonces, yo no me pongo a discutir porque no conozco otros cargos que le hacen, que si su familia estuvo o no estuvo, que si él se benefició o no se benefició, que si él es quien descentralizó Telmex y es ahora el dueño de las cosas de Slim, etcétera, etcétera. Esas cosas, Roberto, no las conozco, pero sí te hablo de las que conocí personalmente, y que no es el único presidente de la República que me tocó verlo, tratarlo, por los distintos cargos que he desempeñado en la vida pública que he tenido en Chiapas, bueno, pero sí el único presidente que yo conozco que te hablaba de temas de Tapachula igual o mejor que yo, que era el responsable de Tapachula. Una persona con el ejercicio de su cargo, con una dedicación, con una vinculación y sobre todo con un seguimiento al cumplimiento de lo que comprometía extraordinario. Sin duda decir, la inteligencia de Salinas de Gortari no está en discusión. Es decir, creo que todo tiene un claro, tiene un oscuro, pero digo, lo aclaro por eso. Y lo dije cuando me salí del PRI. Le doy incluso a la militancia del PRI mi gratitud, le doy mi más profundo reconocimiento, y no me voy peleado con ellos. Me voy peleado con la dirigencia. Bueno, de hecho no se fue, se los llevó, pues ya dejó solo al Mol. Bueno, pero espérame. Digo, pero, o sea, no es una disputa, no es una discusión. No, ahorita vamos a entrar en ese tema, pero sí es... Déjeme comentarle. Precisamente tuve la fortuna, vamos a llamarle así, de estar radicando en la Unión Americana, precisamente en ese año en que se vino la debacle financiera, ¿sí? Pero a diferencia del FOAPROA, ¿sí?, allá hubo encarcelados, altos funcionarios, gente de Wall Street, y aquí pues no hubo nada. Es correcto. Aquí se benefició, allá de alguna manera, también no toda la banca es particular, sino también gran parte pertenece al Tesoro, pues al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, aquí en México en ese momento todos los banqueros eran amigos del presidente, ¿sí? Y son a los que salvaron realmente, porque la deuda la tenemos para pagarla hasta los próximos 100 años. O sea, sí es cierto, sí es cierto. La ruptura de la banca tuvo muchos factores. Hubieron factores externos, hubieron factores internos de incumplimiento. Lo que generalmente los analistas a quienes yo he podido estudiar y conocer lo que han dicho, señalan que sobre todo el principal problema fue el de la desincorporación, porque vino una desincorporación precipitada,
carente de sustento a quienes se le dieron, y siguieron existiendo créditos vinculados que se llaman. Es a lo que más que nada lo atribuyen. Bueno, siendo así, que tampoco tengo por qué ponerlo en duda, efectivamente coincido contigo. Hubieron culpas, responsabilidades que nunca fueron aclaradas. En consecuencia, la impunidad, que es el principal problema que tenemos en México, porque la impunidad es la incubación de la corrupción. La corrupción, cuando la detectas, cuando la evitas y cuando la castigas, evidentemente la corrupción se reduce. Pero cuando lo que hay es impunidad, pues la corrupción crece como un monstruo de miles de cabezas. Yo no estoy de acuerdo con la impunidad que hubo en el Fobaproa. Y no quiero con esto tampoco decir que estoy de acuerdo con que no hubiera podido existir otra solución. Lo que sí como ciudadano me pregunté en ese tiempo, y me lo sigo preguntando hoy, ¿qué hubiera pasado si se aplica a rajatabla la ley que lo único que protegía era el 25% de tus depósitos bancarios? ¿Qué hubiera pasado que tú recurrieras al banco al otro día de la quiebra del banco y te dijeran únicamente vas a tener 25 centavos de cada peso que tuviste? Bueno, el suicidio, ¿no? Evidentemente, esto es un tema muy escabroso. Yo te doy una opinión de lo que yo pude visualizar y conocer. Conozco personas muy compenetradas en el tema, personas con una militancia en la izquierda muchísimo más directa y profunda de lo que yo dentro de la misma izquierda del PRI pude tener, y por supuesto que estoy seguro que tienen argumentos tal vez de mayor peso que los que yo te pueda exponer en este momento, pero simplemente quise dejar en claro algo, ¿no? Porque no estoy siendo una persona que me borré la memoria 40 años y hoy de pronto me quiero meter un nuevo chip. Bueno, pero miren, aquí desgraciadamente los mexicanos sufrimos de esa falta de memoria, se nos olvidan las cosas y muchos otros jóvenes pues no les dan importancia, nomás se van al pasado inmediato, pero no más atrás. Afortunadamente a mí siempre desde muy joven me gustó estar enterado y crear mi propio criterio, y es ahí donde pues yo tengo mi propia versión de los hechos, ¿no? Casualmente los dos personajes panistas que ayudaron, uno al Fobaproa y otro a quemar las boletas del fraude del 88, pues fueron presidentes de la República. O sea, eso va más allá de cualquier coincidencia, ¿no? O sea, Vicente Fox, quien en un momento, o sea, por ahí hay un video que próximamente arrancando las campañas los voy a revivir, está en el Congreso como diputado y con todo a rajatabla y diciendo no, hubo fraude, ahí está el video, ¿sí? Obviamente con 50 kilos menos, yo creo. Y de repente... Y con patilla y bigote. Sí, y nada más toma la banda Salinas de Gortari, se sientan y automáticamente cambia el discurso, ¿no? Y obviamente él junto con Diego Fernández de Ceballos, pues son los que votan a favor de quemar las boletas electorales donde iba a estar al descubierto el fraude que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas. Y la siguiente, años después, con la cuestión del Fobaproa, pues precisamente Calderón era el jefe de la bancada, ¿no? Entonces, del PAN. Entonces, son ellos los dos artífices, digo, discúlpeme que le haga caer de la nube a Salinas de Gortari, ¿no? No me está cayendo, no, yo estoy señalando de Salinas de Gortari el trato personal que yo tuve, siendo el presidente de la República y yo presidente municipal, y te puedo decir cómo en Tapachula, el pueblo, la gente, valoró, porque tampoco engañé, yo les dije, esto que se está haciendo es porque nos han dado esto. Pero es obligación. Pero eso no es. Es obligación de cualquier gobierno, o sea, no debe ser no sí, se les debe venerar. No, pero no es venerar, es reconocer el mérito de quien cumplió con pero su... Es obligación, mire, yo como militar retirado, o sea, sabemos que cumplir con nuestro trabajo no representa una adulación
sino es nuestra obligación. No. O sea, no tiene por qué haber aplausos ni nada, porque es nuestra obligación. El reconocimiento de las cosas es esencial en la vida y en el desarrollo de la sociedad. No estoy de acuerdo con lo que has dicho. Quien sea, un militar, un bombero, un enfermero, un médico, una enfermera, un funcionario público, un presidente municipal, que cumple con su labor, porque finalmente es una labor también de orden social, debe tener el reconocimiento, como también si no lo hace, debe tener la denuncia y debe tener el castigo correspondiente. Claro, pero yo voy a que cuando es la obligación, independientemente de que haya reconocimiento, pero no es más allá de eso, simple y sencillamente, ok, está cumpliendo con su trabajo, pero no que gracias a él por esto, por otro, ¿por qué no? Porque era su obligación de Salinas cumplir con sí, claro, pero yo te puedo decir que en la historia de Tapachula o de Chiapas, el único presidente que hizo eso es él, desde antes de él y después de él. O sea, lo que te estoy señalando es por qué tampoco me sumaría, y eso sí sería deleznable hacerlo, porque ahora ya no estoy en el PRI, decirte es que fíjate que ahora sí tengo conciencia que no. Yo me salí por ahí, por favor. Yo me salí del PRI y eso lo reitero enfáticamente ante el auditorio, me salí del PRI por los agravios y situaciones presentes, no por las pasadas. Si en el pasado se hubieran dado, seguramente lo habría hecho. Entonces, lo único que quiero que quede claro es, si hoy me salí, es por la situación de él, no porque yo esté queriendo encontrar justificaciones en el pasado. Oiga, pero ¿fue casualidad o cómo ve usted eso de que ellos dos fueron presidentes de la República? Pues fíjate que no... Digo, un cambio aparente, porque usted lo dijo al principio. Un cambio aparente porque no se dio. No, es una indiscutible circunstancia que efectivamente cuando Fox es presidente de la República, no es que Fox lo determine, simple y sencillamente el cumplimiento de la ley electoral, como de todos los documentos de gobierno que hay, y porque hubo la digitalización de los documentos históricos, se determinó y pasó por la Cámara de Diputados la aprobación de que eso se hiciera. Pero yo en lo personal te quiero decir que como candidato en varias campañas electorales y como dirigente del partido y colaborador en varias otras campañas, no siendo yo miembro de elección, te quiero decir que difícilmente en un paquete electoral y en las boletas quedan las pruebas de un fraude electoral. O sea, los fraudes electorales se conforman de muchas maneras y una de las formas que se conforman es en no dejar huellas de los mismos. Sí, ahorita ya con el algoritmo que le hicieron en el Estado de México, o sea, ya llevan la ventaja implícita si en tú el tienes, sistema. ¿cuándo fue la elección? En 88. 88. Entonces, de 88 pasó, de 88 al 94. Bueno, él fue presidente. Supongamos que él lo hubiera encubierto. Ajá. Pero de ahí tuviste otros 6 años más, otros 6 años más y otros 6 años más en que también todo el mundo tenía acceso a la información. O sea, lo que yo no estoy discutiendo que no haya habido fraude en esa elección, ¿de acuerdo? Creo que sí hubo fraude, para ser más claro y transparente. Lo que estoy poniendo en duda es que la destrucción de los papeles haya sido para quitar y desaparecer las pruebas del fraude, porque no estaban en esos paquetes. La forma como se pudo hacer un fraude electoral se hizo de otras maneras, no dejando las huellas adentro de las boletas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. Qué bueno, vamos a cambiarle un poquito. Déjeme leer algunos mensajitos por aquí. Nos dice, a ver, vamos acá. Mendoza, Rauda, María del Pilar. Realmente José Antonio es muy valioso, pero lo triste y preocupante es que está rodeado de gente como Gurgúa, que estuvo con Samuel Toledo. Ah, claro que sí, personajazo. ¿Está con usted, Francisco Gurgúa? A ver, Paco Gurgúa ha sido mi amigo durante muchos años. No está desempeñando ninguna función de coordinación de prensa, como mucha gente lo ha dicho. Ajá. Es mi amigo, me ayuda en muchas cosas
de redactar una nota, etcétera, y no sé por qué han creado esta imagen de que Paco está actuando como coordinador de prensa. No es mi coordinador de prensa y él nunca ha dicho ni ha querido ostentar eso. Bueno, pero sin duda por ahí vamos más, a echar una platicadita con él también. Porque no tengo coordinador, no tengo coordinador de prensa. Bueno, vamos a ver. Vamos a echar una platicadita porque por ahí también cuando nosotros tuvimos nuestro detalle ahí con el sistema y con Samuel Toledo particularmente, pues también ahí nos dio unos golpes bajos, entonces si a eso lo vamos a cobrar. Si tiene deudas, pues que las pague, ¿no? Bueno, Carlos Pérez G, saludos, mi amigo Carlos. Oiga, Carlos Pérez G, no sé si usted le pasa ahí su mensualidad, pero es un aguerrido, que siempre está ahí apoyándolo. Carlos Pérez G de allá de Pichucalco. Dice, le robaron las elecciones en el 2006, les ganó esta vez, les ganará en el 2018. Bueno, sé que es su fan número 1. Gracias, mi querido Carlos. Abril Villanueva Ruiz dice, mi pregunta es si Josian tiene a Paco Gurrúa como su coordinador. Bueno, es lo mismo, ¿no? Ya lo contestó. Ya lo contesté. Lulú Ocampo, felicidades Josian, adelante. Roberto Suárez, es cierto que es amigo de su familia, pero él no. No entiendo, bueno. Dice Freddy Obando, saqueó la Secretaría del Campo y quiere seguir robando fuera esos dinosaurios del gobierno. A ver. Respeto el derecho que Freddy diga eso, pero lo insto que me compruebe un hecho de lo que dice que lo sustenta. Nunca en un cargo público me he beneficiado ni me he enriquecido, y todas mis acciones, tanto de forma particular y privada como funcionario público, han estado siempre con la mayor transparencia y sujetas a la ley. Bueno. Una cosa es tener derecho a hablar y otra cosa es tener el fundamento y la razón de lo que se dice, y esto no es ni correcto ni sustentado lo que él está diciendo. Bueno, pero para eso es esta alternativa de televisión interactiva por Facebook, para que la gente, o sea, acuérdese usted la televisión como era antes, fría, y es todavía pues la televisión abierta, ¿no? Fría porque nada más es lo que quieren proyectar hacia la población. Y eso es lo que está haciendo que las redes sociales tengan lógicamente este crecimiento y esta credibilidad, porque los medios tradicionales pues se desacreditaron por ello, ¿no? Claro, y sin embargo le doy a usted la razón, como se la doy a la persona que obviamente tiene el derecho de opinar, y también es cierto que pues hay que hablar con bases, ¿no? Pero pues yo le digo por aquí a ver, ¿quién fue lo que nos dijo esto? Freddy Obando. Digo, pues sinceramente yo creo en lo que dice aquí José Antonio Aguilar Bodegas, que no ha tocado un peso, pero para eso tenía usted al duende, como le dice, el profe Manuel de la Torre. No, a ver, es muy... No, yo pregunto, no estoy afirmando nada. No. Más. A ver, yo nunca me escudo en lo que pueda hacer un subalterno si depende de mí. El responsable de lo que acontezca, bueno o malo, es la cabeza, punto. Y en la secretaría ni un colaborador ni yo hicimos de eso. Y quiero señalarte algo, porque en una ocasión, evidentemente, comentó una persona esto, y estaba el gobernador cerca de mí, y el gobernador, pues, respetuosamente, hizo como que no oyó, y entonces le dije, a ver, ven, le dije a la persona, a ver, ven, vamos a deshogarlo, y delante del gobernador. Dije, a ver, dices que estamos haciendo mal uso de las cosas, muy bien. En el año 2014, la Secretaría tuvo tanto de presupuesto que es un 40% más que lo que hemos tenido en el 2015. Esto fue ya iniciando el año 2016. Dije, en el 2015 entregamos el doble de producto que se entregaba. Si entregabas 100 bultos de urea, 100 kilos, entregamos 150. Y entregabas 150 de sulfato y entregamos 600. Y mantuvimos un 40% más en la distribución de los paquetes del programa PESA y en general en los programas de la Secretaría. Pero recibimos un 35% menos de presupuesto. Es decir, dupliqué el contenido, dupliqué el número de beneficiados y todavía me alcanzó para robar, pues nómbrenme Nobel de la Economía, ¿no? Digo, bueno, mire, entonces ahí están los números, ahí están en la cuenta pública.
y además siempre los hicimos de conocimiento de la opinión pública, pero yo entregué auditado. Yo entregué una auditoría federal y entregué con auditorías estatales y evidentemente por eso reclamo para mí también el derecho cuando me dicen es que hubieron cosas indebidas, no las hubieron, y si existieron, bueno, que digan cuáles, porque tampoco considero que una auditoría como tal ya te limpia de las cosas. Si efectivamente una auditoría se pudo haber hecho mal y alguien tiene elementos, adelante, que se revisen y que se corrijan. Pero creo que si en algún tiempo y algún momento hubo una atención directa, sin discriminaciones a nadie, precisamente optimizando los recursos, porque ¿cómo logramos esto? Pues porque evidentemente cortamos el trabajo de muchos proveedores que lo hacían, y lo que hicimos fueron compras consolidadas en el marco de la ley y con la aprobación de Zagarpa, y logramos tener el precio del fertilizante a mucho menos de la mitad de como lo puedes adquirir en otro tipo de operaciones, y lo mismo con los otros recursos que habían. O sea, acabó usted con su negocio de Julián Nazar, como quien dice. Bueno, eso lo dijiste tú. Por ahí la producción me pasó una pregunta, pero producción, no se me olvida, pero para allá voy, tranquilo, calma. Déjeme comentar que yo siempre lo he dicho en las sobremesas, en los cafés, no es porque está usted aquí, todos los que con los que platico lo saben y lo sostengo, ¿no? Usted se me hace una persona a la vieja usanza, que ya los políticos nuevos no saben ser políticos, ¿me entiende? O sea, digamos que usted tiene el lado bueno de los dinosaurios, ¿no? Del PRI, pero también quiero aclarar que algo, y que también lo comento siempre, que he visto que Manuel de la Torre es uno de los pocos servidores públicos que, sin duda, no dudo que lo mucho que digan sea cierto, pero es de los pocos que atiende a la gente. O sea, lo he visto en la Secretaría del Campo, por diferentes circunstancias he llegado, llegué y siempre tenía la cola de gente ahí y siempre los atendía, hasta que se iban. Entonces, aunque les dijera misa, aunque les dijera sí, te vamos a dar, y no les cumplía, pero los atendía. Y eso es cierto. Eso me consta, le digo, me consta, porque pues a mí en otros lados nunca me quisieron atender cuando tenía mi asunto, hasta que pues opté por otra opción donde sí me escucharon, ¿verdad? Pero bueno, déjeme comentarle precisamente de este personaje y del que yo comentaba que acabó usted con su negocio. O sea, no dudo que lo que usted dice sea cierto, que usted fue transparente y duplicó todo. Pero también tuvo culpa porque pues no llama a cuentas a Julián Nazar. A ver, hay varias situaciones ahí como que él se autovendía fertilizante, como que las plantas de café, o sea, hubo un escándalo bárbaro de millones de pesos. Sí, la gestión de Julián Nazar en la Secretaría fue muy discutida. Y a mí me han hecho reclamos, efectivamente, de por qué, si esto existió, las cosas no, por parte mía, se consignaron. Bueno, no es eludir una responsabilidad, pero quiero nada más explicar. En el gobierno del Estado hay un órgano de fiscalización, que hoy es la Contraloría, y antes era la Secretaría de la Función Pública, que tiene un delegado de ese órgano en cada secretaría. Es decir, no dependen de mí. Ellos hacen la revisión de las auditorías. Ellos hacen del conocimiento del funcionario las anomalías que detectan. El funcionario tiene un tiempo para solventarlas, y si no, ya es la Contraloría directamente hoy la que hace la consignación de la averiguación. No es la Secretaría. Bueno. Es decir, no eludo, sino simplemente quiero señalar que no solo en el caso mío, en el campo, sino en el secretario de Educación o en fin, la secretaría que sea, no es una función inherente a quien ocupa la titularidad de la dependencia.
Y nosotros lo que sí hicimos ante el reclamo de un grupo campesino, que quiero que quede claro, porque luego también dijeron que esto era una venganza política, que esto era una guerra política. No, no fue así. Durante mi gestión llegó una agrupación política, una agrupación campesina numerosa, seria, que demostró que habían usado firmas de sus integrantes que no eran las reales, porque ellos no habían firmado ni habían recibido. Sí, me acuerdo, la gente del Soconusco, le estamos hablando. Entonces, lo que hicimos fue, obviamente, turnar el caso al órgano de auditoría y al jurídico para que conjuntamente actuaran, y ese expediente quedó en manos de en ese tiempo, Secretaría de la Función Pública. No tuve yo ningún otro elemento de juicio, ni para declarar, ni para no consignar y eludir una responsabilidad en ese sentido. Bueno. La única que tuve, actuamos conforme teníamos que hacerlo. Entonces, querida audiencia, pues no cabe duda que alguien tiene que ser culpable. Entonces fue por ahí, ¿cómo se llamaba por ahí el de la Función Pública? Manuel Pulido. No. Fue el secretario no era de la Función Pública era el contador Miguel López Camacho. Ok, por ahí está la culpabilidad. Alguien encubrió a Julián Nazar entonces para que eso no saliera a flote. Entendemos perfectamente lo que usted dice y no me queda duda. Y es que aclaró algo. Una vez que la Función Pública retira esto de la dependencia, hay un proceso de solventación. Sí. Y yo ya no tienes. Sí, no tiene injerencia. Ya no tienes injerencia en eso. Sí, no cabe duda. Perfecto. Bueno, hay algo que sin duda la gente está esperando que lo preguntemos y medio, usted lo comentó en un principio. ¿Fue usted director de la empresa de Álvarez Puga? La ficha roja de la Interpol. ¿Fue cierto? ¿Fue una maniobra política? O sea, ¿fue buscado? Sí, la ficha roja del Interpol, claro que existe y existió. Y es algo verdaderamente injusto y no se imaginan, no tienes idea, Roberto Auditorio, del problema que es tener una ficha roja de Interpol. Porque a donde tú vayas, puedes ser sujeto de una detención, que aunque luego te liberan, pues te hacen pasar un momento verdaderamente incómodo, injustamente, y que además puede tener consecuencias muy serias, ¿no? Hubo un expediente armado, lo integraron, ganamos un amparo federal, mañosamente llevaron la revisión a otro lugar que ya no era Chiapas, y luego en ese ínter a nuestro abogado, no a mí, yo no estaba además obviamente visible, le pidieron que hubiera un acercamiento y que este tema ya pasara. Y efectivamente, le dijeron porque la elección, pues ya los tiempos de la elección habían pasado. O sea, ¿quién tuvo que ver ahí? ¿Quién era el culpable? ¿Quién podía haber estado moviendo los hilos? No, a ver, lo que se hizo, Álvarez Puga es una empresa en la que yo fui director del corporativo, hay que aclararlo primero. Sí. Y habían en los estados distintas razones sociales que podían en mayor o menor medida trabajar bajo el corporativo. El corporativo lo que le daba a las oficinas que habían regionales era una asistencia jurídica, fiscal y un seguimiento a los temas de los clientes. ¿Qué es el outsourcing? Porque mucha gente habla de él y no sabe lo que es el outsourcing. El outsourcing es una contratación sustituta que haces, porque muchas empresas... Para evadir responsabilidades, al final de cuentas. Bueno, la responsabilidad está asumida por la empresa que claro, está prestando el outsourcing. Lo que sí, que evidentemente la empresa que está rentando esa mano de obra, esa función, no tiene, llamémosle, actos de incomodidad inmediatos, como puede ser un emplazamiento a huelga, o como puede ser un requerimiento del Seguro Social, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente hay empresas dedicadas a esto que pueden hacer un mal uso de estas cosas y que lo que retienen para enterar
a la Secretaría de Hacienda, al Infonavit o al Seguro Social, pueden no hacerlo. Ese no fue el caso que se inculpó. Simplemente se dijo, como se trabaja en Álvarez Puga, como Álvarez Puga hace outsourcing, como el outsourcing es malo, son culpables Pablo Salazar, porque dicen que está asociado con Álvarez Puga. Dicen que Alejandro Álvarez. que le consiguió las relaciones en otros estados. Alejandro Álvarez Puga y José Antonio Aguilar Bodegas. Bueno, yo siempre he tenido mis ingresos declarados. No soy un agente tampoco de opulencias. Lo que tengo corresponde a los ingresos que tengo. Y como he sido funcionario público y no he vivido de la función pública, porque siempre he tenido, aunque sea modestamente, mis formas propias de vivir, es un tema que yo he cuidado mucho, porque es muy fácil que un funcionario público le puedan decir, ¿y de dónde tienes eso? Pues lo tengo de esto, ¿no? Eso es un tema que no solo yo, creo que cualquier funcionario público debe cuidar y debe tener las cosas pues, muy transparentes. Así que yo no quiero entrar, te lo digo Roberto sinceramente, a este tipo de cuestiones, sí. Además pues, ya son pasadas, pero sí quiero, ya que se tocan, aclarar, no había tal sustento a la inculpación. Sí, evidentemente circuló una ficha roja, porque si dicen que estás tú prófugo de la justicia, pues la ficha roja significa que donde te encuentren te puedan detener y te puedan devolver al país que te busca. Y la Interpol tiene un procedimiento muy tortuoso para que esas fichas rojas se retiren. Si ustedes recuerdan, a Gloria Trevi la detuvieron no recuerdo si fue en Paraguay o en Uruguay, después de 10 años de haber resuelto el problema que tuvo y volver a la vida artística, etcétera, pues llegas a un lugar donde no han retirado. Y si no, pregúntele a Alejandro Álvarez, precisamente, o sea, hace unos meses, un año más o menos fue que tuvo un problema en Panamá o algo así, ¿no? Pero que después fue liberado exactamente. Y aclaró entonces, por ahí que no. Entonces es un tema que pues, es una molestia que te queda evidentemente pues, por el resto de la vida. Y pues bueno, ni modos, ¿no? Bueno, vamos a leer algunos. Hay cicatrices que no puedes evitar de la vida también. Y que seguramente se lo van a estar recordando ahorita en campaña, ¿eh? Eso no bueno, lo obvio. Vamos a ver. Bueno, ya lo hicieron. Por eso fue uno de los reclamos públicos que le hice a la dirigencia nacional del PRI. Un empleado del PRI, del Comité Ejecutivo Nacional, dependiente de Albores en la Secretaría de Gestión Social, alteró la página de Wikipedia y alteró mis páginas personales diciendo que había una nueva orden de aprehensión de la Procuraduría General de la República y una ficha roja. Okay. O sea, eso hace 4 o 5 meses, lo hice público y al PRI no le importó. Sin duda, bueno, ahorita vamos a seguir con los mensajes. Sin duda, el miedo está claro. La verdad, la hora casi se nos va y se nos ha ido muy rápido. No tenemos aquí límite de tiempo, podemos seguirnos, pero pues no sabemos su agenda. Sin embargo, pues puede quedar abierto para otra ocasión porque hay muchas cosas de qué hablar. Los albores. Se está cobrando venganza a Albores en este momento por lo que en el año 2006 le hizo a Albores padre. ¿Yo me estoy cobrando venganza? No, pregunto. No, digo, la pregunta es que si yo me estoy cobrando venganza. Sí, a ver, déjeme se lo planteo de otra forma. Es que no entendí. Si se lo planteo de otra forma. En el 2006, cuando usted es candidato a la gobernatura. Albores padre y Albores hijo. Ajá. Públicamente se van a la campaña de Sabines. Exactamente. ¿Y casualmente se van al PRD también? No, se fueron a la militancia de un partido, pero se fueron a la campaña de Sabines y tuvieron actos públicos con Sabines. Sí. Varios presidentes me municipales. Refiero a que Sabines se fue al PRD, deja el PRI, se fue al PRD. Varios presidentes municipales del PRI, posterior a la elección, le pidieron al presidente del PRI, que era Mariano Palacios Alcocer, la expulsión de Albores y presentaron esos eventos. Sí. Y el Comité Nacional lo expulsó del PRI. Roberto Albores, quien hoy es senador de la República, era suplente del hoy gobernador del estado en la senaduría. Sí. Públicamente renunció a esa suplencia.
¿Y por qué no lo expulsó el PRI? Me refiero. Bueno. Expulsó al padre, pero no al hijo. Bueno, evidentemente, no hubo ninguna sanción ante esa coyuntura, ni corrigieron el registro de quien debió tener la suplencia. Cuando el hoy gobernador se va en campaña, debió asumir la senaduría. Chiapas quedó sin representación durante todo ese tiempo, porque Albores no quiso asumir la senaduría para luego poder ser senador, porque de otra forma, Le iba a tocar unos meses. si hubiera ocupado el cargo, no lo hubiera podido ser. O sea, son irregularidades que no inventamos. Pero por eso no hay que dejar crecer a las alacranes. Desde ahí le hubiera usted hecho un juicio para sacarlo del PRI. No. Yo cuando terminó la campaña, lamenté mucho el resultado. Lamento mucho que no haya Juan Sabines tenido un muy buen gobierno para Chiapas. Lo lamento mucho. No celebro que el gobierno haya sido malo, al contrario. Creo que es muy lamentable. Si yo hubiera tenido la oportunidad de coadyuvar y tratar de mejorar las cosas que sucedieron, lo hubiera hecho sin ninguna diferencia ni egoísmo, porque en Chiapas ya no hay tiempo que perder. En Chiapas estamos años y años y años esperando tener por lo menos el nivel de desarrollo medio que está teniendo el resto de la República, y estamos lamentablemente en las partes más bajas de desarrollo. Y esto pues no puede más que dañar, pero más que pareciera que ya estamos sentir. Acostumbrados, porque desde que yo tengo uso de memoria, Chiapas es el último. Pues sí, pero no lugar de la no creo República. que debamos acostumbrarnos a ello. Creo que están en juego nuevas generaciones, y además hay coyunturas a nivel nacional e internacional que, aún estando bien, van a hacer que las cosas estén mal. O sea, esta revolución tecnológica, digital, que se está llevando a cabo, augura serios problemas en materia de empleo, y evidentemente augura también una mayor concentración de ingreso en menores manos, y de mayor ingreso en pocas manos, y prácticamente nulo ingreso en las clases más desprotegidas. Y esto no es una buena noticia, esto no es un buen futuro. Si a eso le añades que ya estás hoy desfavorecido, pues imagínate el grado de desfavorecimiento que vamos a tener. En Chiapas tenemos que pensar en adecuarnos hoy a nuestra realidad en una nueva visión con la Federación. Por eso te comentaba que yo veo con aliento la propuesta que tiene el Frente, porque es una nueva relación de gobierno, un nuevo sistema de gobierno, y sobre todo tenemos que visualizar cómo vamos a recuperar económicamente Chiapas, cómo vamos a generar los empleos que se necesitan. Chiapas necesita generar más de 150,000 empleos al año. Si tú le das el valor que generalmente se asigna a la creación de empleos en todos los estudios técnicos, estarías hablando de que para generar un empleo fijo se tienen que llevar a cabo a veces inversiones hasta de 1 millón de pesos. Estarías hablando de 150,000 millones de pesos, que significa casi el doble del presupuesto federal en los programas de salud, de educación, de combate a la pobreza, de agricultura, etcétera, que recibe Chiapas al año. Entonces, ese es el tamaño del reto que tenemos por delante. Yo evidentemente me preocupo mucho por el pasado, pero me preocupo más por ver el futuro. ¿Qué tenemos hoy que cambiar para que en el futuro lo podamos aplicar? Porque el problema de Chiapas, número uno, es que no hay trabajo. La gente sale de la escuela y no encuentra trabajo. El que ya tenía, lo perdió. Y esto está generando condiciones de tensión. Es un aliciente muy grave para incrementar los niveles de inseguridad, pero genera una frustración social, porque la única forma de resolverlo es que te vayas del Estado. Y la familia chapaneca es una familia, un ente muy unido, y se ve desintegrado, y el que se va no está satisfecho, quien se queda menos, y luego cuando regresan, como dice la canción, ni son de aquí, ni son de allá. Entonces es muy preocupante si no atendemos y no vemos
cómo debe ser atendido el presente hoy en esta elección para el futuro que podemos tener. Entonces, Roberto, yo sí creo que la preocupación que tenemos que tener es cómo encontrar la mejor propuesta, cómo ubicarnos, identificarnos, integrarlos con los mejores hombres y mujeres que hay en Chiapas, porque los hay, gentes que conocen lo que hay que hacer, gentes que trabajan por el amor al servicio público, gentes que son honradas, que son honestas, gentes que porque son de aquí, evidentemente no van a aceptar un cargo público y a perder la honra de sus familias y a destruir la honra que le van a dejar a sus hijos. Tenemos que volver a estos valores que existieron en tiempos pasados y que por alguna razón, no sé cuál, pero se han perdido en el presente. No es un ataque, no es una crítica, a mí no me interesa cosechar un aplauso ni una opinión favorable criticando ni al gobernador, ni al gobierno actual, ni al que estuvo. Si en algún momento es necesario señalar lo que está mal para cambiarlo y explicar por qué tú vas a hacer las cosas diferentes, por supuesto que se tiene que hacer, pero no para tener una aparente, una crítica, una exclamación espectacular para que ganes simpatías, porque eso, lejos de resolver el problema, lo incrementa. Han habido condiciones en Chiapas muy lamentables, es triste traerlo a colación, pero ¿qué pasó en Chamula? En Chamula se le hizo sentir a un candidato que dijera que él iba a dar el doble de lo que no había dado el anterior, luego no pudo, ¿y en qué acabó el problema? No es así como tenemos que conducir la vida pública de Chiapas, Roberto, y por esto, a raíz de lo que tú me dices, ¿hemos estado mal en Chiapas? Sí, pero podemos estar bien, sí podemos estar bien, sí es factible estar bien y debemos luchar con todo para poder hacerlo. Tenemos muchas ventajas que no tiene el resto de México. Tenemos un territorio hacia Centro y Sudamérica que es algo que nunca hemos sabido vincularnos a él. Tenemos una zona económica especial que da muchas ventajas competitivas. Tenemos que hacer que vengan acá las empresas, que el resto del estado se integre a esta dinámica, y esto sí es factible hacerlo, pero necesitamos gentes con conocimiento, gentes con dedicación. Necesitamos un gobierno que desde antes de tomar posesión tenga muy clara la visión de lo que tiene que hacer y lo empiece a hacer de inmediato. Bueno, y lo que yo siempre he peleado, déjeme decirle que no dudo de su experiencia, por ahí tenemos a lo mejor un pequeño talento para pues identificar con el hablar, con la mirada, y pues hay acciones que definen a una persona y pues tenemos esa pequeña capacidad para distinguirlo. No me cabe duda que es usted uno de los políticos más experimentados en Chiapas, que conoce el estado, pero sin embargo pues la gente todavía tiene sus dudas, ¿no? Esperemos que en los tiempos oficiales de campaña se les vayan aclarando. Sin embargo, particularmente le digo, se nota, se ve, se escucha, y no me cabe duda que puede hacer usted un buen papel, pero bueno, vamos a dejárselo eso, a que la gente lo decida más adelante. Déjenme hacer unos comentarios, leer unos comentarios antes de irnos. Está muy buena la plática, pero la verdad es que no queremos correr riesgos por ahí de que la señal o algo, tengamos algún inconveniente. Dice por aquí Domingo Collazo, PRI, PAN, PRD, ratero, corrupto, traidor, vendepatria. No sé si se refiere específicamente a usted. Me dice por aquí Roberto Suárez Ramos, pregúntale, es amigo personal de la familia del Potro de Chiapas. Ay, ese Potro, bueno, ahí lo vamos a invitar también, no discriminamos a nadie, pero... Perdón, que si soy amigo personal de la familia del Potro Valdivia. ¿Quién es el Potro? Soy amigo, conozco hace muchos años a su hermano, a Alberto Padilla, no Valdivia, Padilla Valdivia. Ajá. ¿A él se refiere? Sí. Soy amigo de su hermano. Que va como candidato independiente, pero bueno, eso en su momento lo vamos a hacer. Algo me hizo ruido por ahí, ya me acordé, no sé, se me estaba yendo. Le decía, no tengo duda de que usted es uno de los políticos más experimentados aquí, pero sin embargo, al usted hablar
de un proyecto de gobierno por la alianza a nivel nacional, tengo mis dudas. Ricardo Anaya, tuve la oportunidad de conocerlo cuando estuvimos por allá apoyando la campaña a gobernador en el estado de Colima y como le digo, tengo esa capacidad mínima a lo mejor, pero para ver a una persona, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que no tiene la capacidad para gobernar un país, yo creo que le falta mucho y que vamos a tener lo mismo de ineptitud que hemos tenido con Enrique Peña Nieto y con muchos otros gobernantes en toda la República que con la careta de jóvenes de darles oportunidad, pues simple y sencillamente nos han llevado a una debacle, ¿no? O sea, no estoy en contra porque yo siempre como joven pedí y he pedido oportunidades porque me sé con la capacidad y sin embargo no las hay, porque anteponen el compadrazgo, anteponen otras circunstancias y aunque sean unos inútiles, aunque no sepan hacer nada, sinceramente, ¿no? Entonces, pero a lo que voy, no dudo de su capacidad que pueda representar a esa coalición y que pueda usted hacer un buen gobierno aquí en Chiapas, pero sin duda a nivel nacional con Ricardo Anaya, pues definitivamente no. Bueno, no veo cómo. Creo que hay dos temas. Primero, lo que se está proponiendo es un esquema de gobierno que precisamente haga depender ya menos a México de un esquema del presidencialismo, porque el presidencialismo ni tiene las facultades que tuvo metaconstitucionalmente en un pasado, pero sigue actuando y sigue existiendo la dependencia de todos los órganos de gobierno para poder hacerlo. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que propone Anaya? Primero, una división real de los poderes. Eso es fundamental. También lo propuso Beltrones. ¿Mande? También lo propuso Beltrones. Claro, y es una muy buena propuesta de Beltrones. Bueno, ya que se está hundiendo el barco, puede ser una el error del PRI tal vez fue no escuchar a Beltrones, y el error de Peña fue no aprovechar a Beltrones, o ponerlo donde tal vez no era lo adecuado para que estuviera en el partido. En el partido podían haber resuelto con otras gentes. Beltrones tal vez debió haber tenido otra función en el gabinete y a lo mejor hoy habrían menos problemas que los que hay. Esa es una propuesta. El fortalecimiento real y auténtico de los tres poderes que son elementales para un gobierno republicano. En el sistema presidencialista aplicar una variante para que pueda existir el concepto de jefe de gabinete y para que todos los cargos pasen por las cámaras para su determinación, lo cual también genera un equilibrio y una capacidad o una posibilidad mayor, más que una capacidad, perdón, una posibilidad mayor de que la gente tenga la debida revisión adecuada. Más otras cuestiones en materia social. Ha sido muy discutido el tema del ingreso único, la renta única. A ver, ¿qué pasa con los programas actuales de asistencialistas? Primero, en el mejor de los casos están triplicados. Los da la federación, los del estado y los del municipio. Segundo, están terminando en cuestiones de orden electoral. Eso no es, bueno, puedes ponerlo en duda, pero es una realidad. Me va a disculpar una palabra, y en el peor de los casos, pues se los chingan, como el caso de Bansefi, ¿no? Bueno, digo, situación que, por cierto, sí, me sumo a esa preocupación. Y que casualmente, o sea, el que es director de Bansefi, pues es el que exculpó a Peña Nieto por es correcto, ¿no? La corrupción de la Casa Blanca. Es una muy lamentable asociación. Pero te decía, en vez de tener una serie de programas que además están dividiendo a las comunidades, porque hay quienes la reciben y quienes no, por temas de fines partidistas, esto es un ingreso común, universal para todos. Y se está demostrando que requeriría menos dinero, llegaría a más gente y tendría mayores beneficios. O sea, hay propuestas que son muy interesantes. Lamentablemente yo sé que el tiempo tuyo, el mío también. ¿Qué le parece si tenemos pero otra si me das próxima oportunidad, yo sí quisiera, te pido de veras encarecidamente, dame la oportunidad de venir y poner al conocimiento del público
cuáles son las propuestas de plan de gobierno de México al frente y Chiapas al frente, porque es ahí donde radica la parte medular. Bueno, digo, me no parece van a bien. cambiar los problemas porque sea 9 de diciembre, no van a cambiar los problemas porque el gobernador tenga otro nombre, no van a cambiar los problemas porque el presidente de la República ya tenga otro nombre, van a cambiar los problemas, va a haber posibilidad de superación si realmente lo que propone quien pretende llegar apunta a lo que hay que hacer. A lo mejor no cambian los problemas de un día para otro, pero sin duda se necesita mano firme y se necesita entambar a muchos para que escarmienten los demás, los que sigan en el poder. Yo creo pero que la corrupción es el mal número 1 de México y la única forma es atacarla impidiendo que exista la impunidad. Ahora sí hay que agarrar chivos expiatorios, pero que sean culpables, obviamente. No chivos expiatorios. O sea, por eso, es un ejemplo que... para que la gente nos entienda, ¿no? Claro. O sea, ponerlos como ejemplo. Sí. ¿Sí? Que obviamente tienen que ser comprobada culpabilidad, que de esos hay muchos aquí. Para terminar, qué bueno que este señor del PRI, ¿cómo se llama? El que ya no quisieron, que acabamos de mencionar, qué bueno que no le hicieron caso a Beltrones, porque si no, en lugar de usted estar peleando contra Albores, estaría peleando contra Willy Ochoa, que tampoco tiene ningún antecedente bueno, pero esa es otra historia. Usted nos dice la fecha para mencionárselo aquí al público y seguir ustedes díganmelo. No, pues es que se hizo del rogar esta vez, casi 20 días. No, perdón, digo, hay ocasiones que está uno falto en la comunicación. Dime tú una fecha, o sea, puede ser, ¿les parece bien el martes de la semana entrante? Déjenme checar cómo estamos con la agenda y le mandamos a decir por ahí, ¿no? Me queda nada más que aclarar y comentarle a toda la ciudadanía tuxtleca, chiapaneca, que con el señor Aguilar Bodegas terminamos con los precandidatos a la gobernatura de Chiapas por el frente, Chiapas al frente, que es PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y que la única que no quiso venir, no es que yo sea misógino ni nada, pero más de 4 veces insistimos, fue la señora María Elena Orantes, y bueno, sus razones tendrá. Como pueden ustedes darse cuenta, son entrevistas cordiales totalmente, pero sí con un grado crítico y que no vemos el por qué se nieguen. Las puertas de Súmate Chiapas están abiertas para todas las voces y obviamente pues también la gente, los chiapanecos quieren saber pues lo que aquí les preguntamos, porque en otros lados no se atreven a preguntárselos, ¿no? Pues bien. Al contrario, Roberto, yo estoy muy agradecido, me he sentido muy bien, no hay para mí nada más agradable que un diálogo abierto y además creo que la sociedad, que el pueblo, el auditorio, ya está hasta aquí de que lleguemos simulando cosas, ¿no? Tienen que las cosas ser en blanco y negro, lo que está bien, lo que está mal y lo que uno diga tiene que demostrarlo y sostenerlo. Yo te agradezco mucho. A las órdenes, aquí estamos y pues a mí sí me quedan dudas sobre pues el candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, y pues más bien creo que últimamente ha estado teniendo otra tendencia como que si fuera el plan B del PRI. Casualmente en los últimos días ha estado atacando y diciendo que sí, Peña es corrupto, cuando el discurso era atacar a Andrés Manuel López Obrador hasta hace unos días, y bueno, creo que es el plan B al verse que su candidato Mitt pues no levanta y no va a levantar. Entonces, pero eso lo platicaremos yo creo que tienes todo el derecho. A mí se me hace que tú le vas a López Obrador. Pues sin duda, no, hemos sido abiertos en eso, hemos sido abiertos totalmente bien. Y creemos que pues ya tenemos que darle la oportunidad y si no también hemos sido claros que seremos los primeros en criticar. Si el martes se puede, la que tú digas, precisamente vamos a dedicarlo. Y me trae a Naya para acá también. Conjuntamente, bueno, cuando esté, por supuesto que okay, sí. Analizamos ese planteamiento que hay, ¿de acuerdo? Muy bien. Okay. Pues bien, amigos, esto fue Contrapunto, el debate político con los actores principales de la escena política en Chiapas. Su amigo Roberto Ábalos, hasta la próxima.